¿Por qué? Porque el ministro lamentablemente está mal asesorado y ha actuado de una forma arbitraria, ilegal, y se ha saltado los procedimientos. Como todos sabemos, por la guerra en Ucrania hay un problema de no solo encarecimiento en algún momento del producto, sino incluso de falta del producto, de escasez. Y los agricultores, nosotros los hemos reportado cotidianamente durante las últimas semanas, están desesperados con respecto a la necesidad de abastecimiento de la urea. Se convocó entonces a un concurso a través de Agrorural para adquirir urea y para que ésta sea puesta a disposición sobre todo de los agricultores más pequeños, los que están sufriendo más la pegada, los que más necesitan de la urea, y se ha anulado 2 veces el concurso y se está procediendo a un tercero. Y en las últimas horas, en los últimos días, ha aparecido información según la cual, incluso se ha presentado un audio, según el cual se habría pagado una comisión ilegal del 15%, es decir, más de 8 millones de dólares de la adquisición total para favorecer una empresa brasileña en la segunda convocatoria, que como he señalado ha sido anulada. Está en nuestros estudios Carlos Agustín Ortiz, especialista en asesoría legal, que es miembro del Comité de Negociación para la Contratación Internacional de Fertilizantes en Agrorural. Bienvenido, señor Ortiz. Buenos días, señor Lucar. He leído lo que ustedes han escrito, aunque la declaración he visto que no la firman todos, no la firman 3 de los miembros. 4, porque el presidente del comité, que es el señor Ismael Leonidas, se encontraba de comisión y lo regularizó recién el día lunes, y el día lunes hemos entregado nuestro informe de descargo en respuesta al informe de visita de control, el 018. Entonces, formalmente, porque el día viernes lo ingresamos. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos enterado de todas estas medidas que la Contraloría había recomendado levantar cuando el mismo día que el ministro declaró la nulidad de todo este proceso. Entonces, cuando nos hemos enterado, el día jueves, el viernes hemos elaborado todo el contrato ahí en Agrorural, lo hemos presentado a través de la mesa parte virtual, pero como era muy pesado no llegaba. Lo hemos presentado ayer porque el plazo vencía ayer. A lo que quiero llegar. Pero sí, un ratito. Sí. Si había observaciones y ustedes tendrían hasta ayer para presentar la respuesta a las observaciones, sí, había que esperar a que ustedes presentaran la respuesta antes de declarar nulo Así es, señor el concurso. Así es. ¿Por qué? Porque el ministro lamentablemente está mal asesorado y ha actuado de una forma arbitraria, ilegal, y se ha saltado los procedimientos, porque la Contraloría General de la República, de acuerdo al informe de control 018, no le dice, declara nulo el proceso. Hay observaciones y recomienda levantar. Entonces, en esas recomendaciones nosotros las hemos levantando y ajustando, no solamente con el informe de respuesta, sino a través del perfeccionamiento del contrato, en el cual le puedo dar otras precisiones. Cuando nosotros recién ayer hemos presentado, de acuerdo al plazo, el informe del comité, recién la Contraloría tiene que ponderar el OSI y de acuerdo a eso emitir un resultado, y sobre ese resultado el ministro tenía que actuar. ¿Por qué? Porque mucho se dice ahí en la prensa que por medio del audio que salió el día domingo, donde se involucran muchas personas, que tiene que investigarse. ¿Por qué? Por el bien del país. No es que ese sea el fundamento de la nulidad, porque él ya lo había. Lo que pasa es que el ministro se ha dado cuenta que acá tiene una responsabilidad penal, civil, administrativa y hasta política, porque él ha adelantado juicio. Mire, el memorando 653-2022 ha sido enviado el 23 de junio y dicen, con carácter de muy urgente, disponga la remisión de un informe técnico en relación a lo señalado en el párrafo precedente, precisando la etapa a la cual debe retrotraerse el precitado procedimiento. Maximice si la subunidad de abastecimiento depende de su unidad, se configura como órgano de encargado. ¿Quién lo envía? El asesor legal de Agrorural. Y ahí sí quiero ser claro, es el abogado Ernesto Ortiz Peña, jefe de la unidad de asesoría jurídica. ¿Por qué le digo esto? Porque a mí me contrataron solamente como miembro del comité, como especialista en temas legales. Exitosa. Que no se confunda, el asesor legal de Agrorural y otra cosa, hablan en la asesor. Es el asesor legal del programa Agrorural, ¿no? Ya, pero a lo que vamos es a lo siguiente. La Contraloría hace observaciones con respecto a la manera como se está procediendo a esta adquisición. Esas observaciones tienen que ser respondidas, porque lo que dice la Contraloría, según ustedes, no es anúlese el concurso. Así es.
Dicho anúlese. Lo que está diciendo, acá hay observaciones que no es cierto, que llevan a preocupación. Y da un plazo para que ustedes respondan. Así es. Ustedes responden dentro del plazo dado por la Contraloría, pero cuando ustedes terminan de responder ya el ministro anuló la compra. Así es, así es. ¿Y qué cosa es lo que ustedes dicen? Que eso es ilegal. Eso es ilegal porque él debía haber sujetado a un procedimiento. Maximice que eso no implica la denuncia que han hecho por televisión, ¿no? Sobre los supuestos sabios que involucran a otras personas. Porque él tenía pero sí es importante. Sí. Es decir, si se acredita de que ha habido un pago de una comisión ilegal, ¿cómo se puede aceptar como legítima la entrega? Precisamente, usted tiene razón, señor Lucar. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que establecer ahí, de quiénes son las voces, número uno. Si han sido miembros del comité de la primera, segunda convocatoria. ¿Y a qué ministro está haciendo referencia? ¿Se hace referencia al ministro actual o al ministro anterior? Eso es lo que ha quedado prácticamente en el limbo. Pero lo que no tiene que pero claramente se refiere al ministro anterior, ¿no? O sea... Por eso tiene que esclarecer la Fiscalía, tiene que determinar a través de sus equipos especializados las voces a quienes pertenecen y hacer las investigaciones pertinentes. Yo he venido a hablar como miembro del comité que ha actuado transparentemente. Mire, le digo, cuando nosotros nos instalamos como comité, para eso se crea un correo. El correo, ¿quién lo crea? Lo crea el área de sistemas de agro rural. Y ahí llegan las propuestas. Una vez que llegan las propuestas, el día que se instale el comité, en presencia de la notaria, porque fue una de las recomendaciones del OSI, entonces se instala y le pide al presidente. El presidente recién le dice al de sistemas: señor, páseme la clave con el correo. Le entrega un sobre lacrado, lo apertura, y una vez que lo apertura, se le entrega a la notaria. Y la notaria comienza en orden cronológico, oferta por oferta, le dice a la persona, al otro miembro del comité que estaba llevando a cabo toda la lectura, y le dice: imprime el correo, imprime cada archivo. Y eso es lo que la notaria ha hecho y ha certificado con su sello. Entonces, todo ha sido televisado. ¿Cómo se podría hablar de un favorecimiento por un tema de precio si nosotros nos enteramos? Mire, es Masa. En otro medio de prensa dice que nosotros hemos afectado el derecho de la empresa Global Investment. En ese sentido yo debo decir que no se ha afectado nada, porque si la empresa hubiera calificado, hubiéramos también tenido que perfeccionar el contrato siempre en salvaguarda del país, porque la empresa dice: mi urea, la urea que yo vendo viene de Rusia o Estados Unidos. Y luego sale a la bala en la prensa que su urea llegaba en 12 días, lo cual es completamente mentira, porque dice que iba a venir, si era de Rusia, en 33.2 días y si era de Estados Unidos, en 12 días. Pero ponía una condición: la carta de crédito que tanto se cuestiona, que la otra empresa dice: no, dame una carta de crédito. Ellos pedían una carta de crédito y está en su propuesta que acá le he traído. Además decían: me pagas el 50% al momento del embarque y el certificado fitosanitario. Cuando me entregas los 24 millones de los 48 millones aproximadamente que he licitado, recién te envío una carta fianza del 2%. Entonces, nosotros, cuando hemos perfeccionado el contrato, establecimos una carta fianza del 10%, adelantada. Y una, correspondiente al 10%, que equivale casi a $5.600.000. Entonces, por un lado teníamos garantizado, por otro lado la garantía era al 100%, porque no íbamos a permitir que si comprábamos urea a un precio, después en el tiempo, si había un tema legal que resolver, una controversia, nos paguen. Ahora, ¿quién decidió que esta compra tenía que ser a empresas con residencia en el exterior? Bueno, es decir, ¿por qué? El Midagri emitió un decreto de urgencia, el 013-2022. Empresas domiciliadas en el extranjero. En el extranjero. Pero si hay empresas peruanas que no solamente tradicionalmente han importado urea, sino que tienen urea hoy en el Perú. Es cierto que han pagado, en algún momento los precios subieron mucho, ahora han bajado, sí. Pero ¿por qué no es más fácil que las propias empresas peruanas que son experimentadas y tienen el conocimiento, hagan lo que hacen? Claro. ¿No es una cosa distinta? Porque estas empresas, ¿qué van a hacer? Van a ir a buscar la urea. Claro. Mire, sobre no es que tienen la urea en almacenes. No. Mire, yo le digo una cosa. Ahora, a nivel empresarial se dice que hay urea en el país y que había urea. Entonces, si usted me dice de la necesidad de comprar afuera, porque seguramente en su momento se indagó del mercado. Y frente a la guerra, porque teníamos dos contextos. El COVID, teníamos la paralización del flujo marítimo, y por otro lado, el contexto de la guerra, que Rusia dice: no voy a venderle urea a nadie, y los precios se estaban disparando. Entonces, el gobierno optó por promulgar este decreto de urgencia con la finalidad de surtirse esta urea. Pero si usted me dice, ¿por qué no miró a nivel interno? Porque se consultó.
si había urea en su momento. Y había. Y por eso, entonces... Yo he entrevistado claro, a distribuidores de urea, que uno tenía 20.000 y si sumabas a todos los otros había 30, por lo menos 50.000 toneladas de urea hay en el Perú en este momento. El problema, decían ya, es que esa urea se compró en el momento que el precio estaba muy alto y será cara ya, pero tienes la urgencia de abastecer a los agricultores que están desesperados. Y si vas a hacer un subsidio, bueno, tendrás que pagar porque es un precio justo lo que se está pagando, es decir, lo que el proveedor ya ha comprado y que además lo tiene estoqueado, esa es la diferencia, lo tiene. Ahora, pero la otra pregunta es la siguiente, si tú tienes, es decir, empresarios peruanos que pueden salir en este momento a comprar a los mismos precios que van a comprar los proveedores internacionales, o sea, yo no entiendo cuál es la lógica. Solo pueden ser domiciliados en el extranjero y no los peruanos, que van a salir a comprar al mismo precio que comprarían si compraran los peruanos. Mire, ¿por qué? Precisamente, sobre lo que usted dice, yo como miembro del comité fui contratado solamente para esto. O sea, ya las reglas estaban establecidas. Estaban establecidas. El decreto de urgencias antes ya estaba promulgado. En ese decreto de urgencia habría que preguntarle directamente a las autoridades que estuvieron inmersas en la elaboración, porque eso tiene que haberlo hecho en base a ¿qué? A un estudio, como dice, a la excepcionalidad de que hay esta escasez. Entonces, si nosotros nos vamos por el precio, y aterrizando un poco en lo que usted dice, si hubiera sido la calificación por ese lado, hay empresas que cotizaban en 978, 645 dólares, 780, 399 dólares, mire, 590 dólares. ¿Pero por qué esa diferencia de precios? Pero ¿qué pasa? Que nosotros nos enteramos de los precios recién después cuando terminó la convocatoria. Porque a raíz de la defensa, porque se escucha mucho decir en otros medios, y me imagino que los habrán sorprendido, dicen, no, la empresa Global Investment era la mejor que podías calificar por el precio, pero si fuera por el precio tampoco hubiera calificado, porque habían precios más baratos. Nosotros, como comité, nos hemos ceñido a los lineamientos, y eso es lo que hemos hecho, rescatar una situación. ¿Con qué finalidad? De que nuestros hermanos agricultores tengan urea y no se desabastezca la población. Porque mira, yo como peruano me pongo a pensar, oye, ¿qué pasa que si no hay urea? Entonces va a haber hambruna, nos interesa, no tiene mucha importancia y relevancia la vida humana cuando la vida humana existe antes que la propia norma escrita y emana de la misma Constitución. Entonces, a lo que yo quiero llegar, si esto, el gobierno, porque este ya es un tema de gobierno, hubieran hecho la norma para que concursen todos, en buena hora. Pero como le digo, porque además, si tú estuvieras hablando, le estoy comprando al fabricante, estoy negociando directamente con el gobierno ruso, el gobierno chino, el gobierno venezolano, que son los que tienen urea, para comprarle directamente, o estoy negociando con las empresas fabricantes. No, estás negociando con intermediarios que van a salir a buscar urea, como lo ha dicho, en Estados Unidos, en Rusia, en no sé dónde, o sea, van a China, van a salir a buscar, no es que la tengan. Entonces, ¿por qué le damos ese privilegio a empresas domiciliadas en el extranjero? Entonces, uno ahí piensa mal. Claro. O sea, esto está direccionado, o sea, han querido sacar a las empresas peruanas para meter algún intermediario internacional con el que ya arreglaron. Ahora, sobre eso le voy a ser bien específico. Por ahí circuló un informe de Cancillería donde recomendaba al presidente, ya en una gestión de 8 meses atrás, que compren urea, porque había esa escasez. Y yo escuché hablar a la presidenta del Congreso de la Comisión Agraria diciendo, bueno, ¿por qué no se compró? Habría que preguntar porque esas compras también eran a nivel internacional y eso lo recomendó Cancillería. Habría que consolidar esa información por qué se decidió promulgar ese decreto de urgencia. Es un tema ya de Estado. Escapa a un miembro del comité. Ahora, ustedes dicen que con respecto al comportamiento de la comisión, primero, el marco legal no lo establecieron ustedes. Así es. Y en segundo lugar, ustedes dicen no ha habido ningún favorecimiento. Entonces, ¿por qué se habla en ese audio de una comisión del 15%? O sea, además, acuérdense que estamos en un contexto en el que se ha denunciado que ha habido filtración de la información con respecto a las ofertas. No en este caso, pero en otros casos donde se ha filtrado la información. Pero en este caso, donde una persona que iba, o una empresa que iba a participar ya sabía lo que iban a proponer los otros para hacer una propuesta mejor. Mire, señor Lucar, yo le digo y le digo a toda la población, a todo el Perú, y también se lo digo al presidente y al mismo ministro, acá lo que ha hecho, y felicito que ha denunciado a través de la Procuraduría a la Fiscalía, porque se tiene que esclarecer de quiénes son esas voces y quiénes estaban negociando, porque usted sabe que tanto hay un delito del que recibe como del que ofrece. Ya, pero el problema es este. Si ha habido el pago de una comisión ilegal para que una empresa sea favorecida irregularmente, tiene que haber intervenido la comisión de alguna manera. No hay manera. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Si la decisión la toma o sea,
algún funcionario inescrupuloso, el ministro, uno de sus allegados, ha cobrado comisiones ilegales para que gane esta empresa y resulta que esa empresa es la que gana, le digo, es una coincidencia, ¿no? Le digo, yo comencé, a trabajar desde el 2 de junio con una orden de servicio para un trabajo específico, ¿no? Entonces, cuando se hablan de actos preparativos dolosos, según lo que muestra el video o el audio, es la función de la Fiscalía establecer la responsabilidad y si realmente eso ha ocurrido. Y yo aplaudo que la Fiscalía intervenga porque tiene que esclarecer los hechos, pero no es que nosotros tomamos una decisión, son 5 miembros y todo ha sido grabado. Ahí se puede ver el accionar y el proceder de cada miembro cómo ha sido. Y de acuerdo a eso la Fiscalía establecerá las responsabilidades penales que correspondan, ¿no? Pero yo le digo... No, ahora, pero ¿cuál es la situación en la que estamos? Ustedes dicen que ustedes han cumplido los procedimientos, que recién el día de ayer, dentro del plazo, han entregado la respuesta a las observaciones y que por lo tanto el ministro debió esperar hasta ese momento antes de tomar cualquier decisión. Sin embargo, la decisión se tomó antes de que hubieran vencido los plazos para levantar las observaciones. Pero entonces, ¿en qué quedamos? Por eso le digo, mire, o sea, ¿en qué punto estamos en este momento? Mire, ayer formalmente se entregó el informe, porque el viernes se entregó vía correo porque no había atención. Y yo le voy el memorando múltiple número 044-2022 nos hace llegar el informe de visita y control 018-2022, fecha 21 de junio. A nosotros nos entregan el 22 por la tarde. Luego acá dice, contestar dentro de los primeros 5 días, vence el plazo 27 de junio. Entonces, el plazo se venció ayer para dar respuesta, pero el ministro pidió la nulidad no por los actos dolosos que están denunciados ahí, ¿cómo se llama el canal que salió en Contracorriente? No, él ha declarado la nulidad el día 22 o 23 que salió en la prensa, decir declarado la nulidad por las observaciones que ha hecho el OSI. Pero nosotros hemos levantado las observaciones, el OSI tiene que ponderarlas y llegar a una conclusión. ¿Sabe qué, señor ministro? No han levantado las observaciones y recomendar. Y el ministro proceder. Pero frente a estos dolosos, definitivamente que tiene que intervenir la Fiscalía y establecer el grado de responsabilidad de los que están involucrados. Claro, pero sigo sin entender. O sea, ¿cómo es posible que usted diga no ha habido nada doloso, todo ha sido correcto, y se han hecho observaciones que se han corregido, y sin embargo aparece la información, y usted mismo dice hay que investigar si ha habido pago de comisiones ilegales? Claro, porque hay un audio. Hay un audio y atribuyen una responsabilidad. Mencionan al ministro, al asesor del ministro, y luego dice miembro del comité y todos los demás. Entonces hay que investigar, ¿para qué? Para establecer de quién es la voz y el grado de responsabilidad que les atañe penalmente. Eso lo tienen que hacer. Pero lo que le preocupa en este momento a los agricultores es, ¿va a haber uria o no va a haber uria? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo puede demorar este proceso? Porque yo me imagino que la empresa brasileña ganadora va a decir, a ver un momentito, me están anulando un contrato que según ellos va a decir es legítimo. Mire, señor Lucar, cuando nosotros analizamos el tema del plazo, las especificaciones técnicas decían la primera entrega a los 45 días de 40.000 toneladas y la segunda a 15 días más. Entonces estábamos hablando de 60 días. Cuando la empresa hace la propuesta y dice yo te entrego en 35 días 40.000 toneladas y en 5 días más restantes, la diferencia. Estamos hablando de 40 días, pero cuando me entregan la carta de crédito y todos han condicionado eso, entonces decimos, la carta de crédito normalmente demora, consultamos, hicimos llamadas, todo, 2 días, 3 días, hasta 7 días. Hasta 7. Ya. Entonces sería ¿cuánto? 47 días. Estábamos haciéndole ahorrar al Estado 13 días. Y si me dicen que no garantizada, pues ahí está el perfeccionamiento del contrato, donde nosotros establecimos las responsabilidades. ¿De qué? Si tú te atrasas en entregarme diariamente, te voy a cobrar una penalidad de $350.000. Si no cumples conmigo, me pagas al 100% más los intereses legales. Además, me das una carta fianza. Antes de que yo te entregue dinero, me das una carta fianza valorizada en casi $5.600.000 dividida entre 4, porque iban a ser en 4 entregas. No, perdón, en 2 entregas, pero se pagaba el 25% cuando salía en el momento, en el embarque, previa conformación de los documentos fitosanitarios, certificado de conocimiento de embarque y la factura, y recién se mandaba la señal. ¿Cumple con toda esa norma técnica? Ya, sí, pero insisto en esta pregunta. Sí. O sea, el ministro anuló esto que estamos hablando, o sea, más allá de las investigaciones, hay una cosa que es clara. Así es. O sea, el contrato ya se anuló. Lo ha anulado el ministro, pero todavía no tiene la opinión ponderada entre el OSI y el comité. Esa es una respuesta que el ministro tiene que darle al país. ¿Por qué? Porque acá no es un tema de intereses personales, acá es un tema de que se está afectando el interés general, se está afectando a nuestros agricultores y a nuestra población, porque no hemos podido resolver un problema de urea. Porque si no, en todo caso, ¿qué debería haber hecho el ministro?
como usted dice, ¿no? Declarar la nulidad del decreto de urgencia y comenzar a comprar acá y solucionar el problema. Pero eso está en la potestad del ministro, porque el ministro cuando asumió el cargo se reunió con el señor Rogelio Guamaní. Se han reunido todos, yo no he participado de esa reunión. Rogelio Guamaní era el jefe de Agrorural, ¿no es cierto? Que fue destituido. Entonces, él se ha reunido a la doctora Catherine Navarro, una persona intachable, especialista en temas aduaneros, no la hizo participar, no participé yo. Pero sí, antes de entrar al comité nos dijeron, hay que tratar de salvar esta situación. ¿Por qué? Porque necesitamos comprar urea. Y nosotros lo que hemos hecho, con apego a ley, con observancia a los lineamientos, hemos rescatado una situación. Si hay un acto ilegal que se está atribuyendo... pero ¿qué debería ocurrir según usted? Porque ya se ha hecho la convocatoria, la tercera convocatoria, ¿o no? No, yo no tengo entendido que haya hecho ninguna convocatoria, porque yo lo que sí preciso es que acá hay un documento y debe haber un informe donde el director ejecutivo local tiene que declarar la nulidad, previo informe de la unidad usuaria a la que le ha sido dirigido el documento. Y hasta ayer estaba en ese tema. Miren, nosotros nos llamaron. El ministro, como ya adelantó opinión, dice que ustedes tienen que hacer este informe. Proyectamos el informe y el área encargada de la subunidad de abastecimiento lo hacía suyo y lo elevaba a la asesoría jurídica y al director ejecutivo y luego al ministro y declaraba la nulidad. Yo le dije, no, primero vamos a hacer nuestro descargo de acuerdo a ley. Una vez que tenga su descargo, que el ministro vea quién le hace su nulidad. Porque nosotros no vamos a asumir una responsabilidad que el ministro ha violado el debido procedimiento, el principio de legalidad y la presunción de inocencia, en acusar directamente. Si él tenía que acusar, que lo haga a través de la Procuraduría, que ya lo hizo. Pero ese proceso sería que preguntarle al ministro cómo queda. Lo único que sí le voy a decir, y se lo dijo al ministro, acá hay un tema de competencia, un tema, ¿sabe qué? De ser una persona analítica y tratar de resolver un problema. La incompetencia normalmente se demuestra cuando uno no es capaz de resolver un problema. Y se lo digo ¿por qué? Porque si el ministro se hubiera reunido con el comité, hubiera tenido una precisión más exacta de esto. Y cuando salen los audios que señalan a presuntos culpables, pues correspondía también la denuncia, lo que está haciendo y está muy bien. Pero nosotros no hemos participado en eso. Al menos yo hablo por mí. Yo conozco, no he participado en nada, he actuado con apego a la ley y con esto. Y el memorando es tal como consta. Ahora, hay un tema que se cuestionó también de la granulometría por parte del OSI, que es parte del informe, ¿no? Dijo la granulometría desde 1 a 3 y la empresa puso contenido, faltó poner el 90%, pero la empresa dice cumplo con la norma técnica número tal. La jefe del OSI cursó un oficio, un memorando el 450, pidiendo la norma técnica. O sea, el OSI tenía conocimiento de la norma técnica y al momento de valorar recortó la información y no puso que sí se aceptaba el cumplimiento de la norma técnica. Pero con eso ya estaba levantado, ¿no? Porque el OSI ha recomendado, por si acaso, ha recomendado. Ahí yo tengo el oficio. Ahí se recomienda, ¿no? O sea, lo que usted dice, en resumen, es que recién ayer se venció el plazo para levantar las observaciones, que las observaciones han sido levantadas y que por lo tanto esta adquisición debería proceder. Mire, eso es lo que ustedes dicen. Mire, yo le voy a decir algo. Acá dice la recomendación final de la Contraloría. Hacer de conocimiento al titular de la entidad el presente informe de visita y control, el cual contiene la situación adversa identificada como resultado de la visita de control a la adquisición de fertilizantes del área de uso agrícola en el marco del decreto de urgencia 01322 en la fase de evaluación, selección de oferta, segunda convocatoria, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional. Que diga el ministro a dónde dice que anule. Está claro su punto. Le agradezco mucho por estar con nosotros. Ha sido muy gentil. Muy amable, muchas gracias. Muy buenos días. Y vamos a esperar la versión de Andrés Alencastre, ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Nos vamos a la pausa, volvemos con más.